En esta sesión vamos a ver el segundo ejemplo de cinética de partículas y el problema dice un bloque de 80 kilogramos descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P requerida para dar al bloque una aceleración de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Hacia la derecha, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es μk igual a 0.25. Tenemos este bloque, 80 kilogramos. Vamos a aplicarle una fuerza P que está a un ángulo de 30 grados y queremos llevarlo hasta una aceleración de 2.5. Por lo tanto, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, podemos ver que este bloque está sujeto a una fuerza que es el peso, y el peso se calcula como masa por gravedad, ¿ok? Que sería 80, que es la masa de ese bloque, por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y va a dar un total de 785 newtons. Ese es el peso del bloque y actúa hacia abajo. Por lo tanto, también decíamos que siempre va a haber una fuerza normal a la superficie de ese bloque, y esa fuerza normal lo vamos a llamar como N, así como en el ejemplo anterior. Normal quiere decir que ese vector de esta fuerza va a estar a 90 grados. Tenemos la fuerza P que está en un ángulo de 30 grados, y también tenemos una fuerza F que actúa en sentido contrario al movimiento. Nosotros sabemos que al aplicarle una fuerza P, este bloque se va a mover hacia la derecha, hacia allá va a ser su movimiento. Pero el coeficiente de fricción o la fricción, ese vector de fuerza ocasionado por la fricción va a actuar hacia la izquierda, o sea, va a impedir que este bloque se mueva hacia la derecha. Y ese impedimento va a estar dada por ese coeficiente de fricción μk. ¿Ok? Por lo tanto, se tiene que F, que la fuerza F va a ser igual al coeficiente de fricción μk por el vector normal n, o sea, por este vectorcito n, ¿ok? Y va a ser igual a 0.25n. Punto 25 habíamos mencionado que es μk. N es una incógnita. Y se tiene que acelerar a 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nosotros podemos hacer este análisis de todas las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. Vamos a realizar ese análisis. Vamos a borrar aquí. Entonces decimos que la suma de todas estas fuerzas, tenemos que fuerza, debido a la segunda ley de Newton, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Por lo tanto, la suma de todas estas fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y ese movimiento se va a ir hacia la derecha. Entonces nosotros podemos hacer el análisis, vamos a hacer la suma de las fuerzas en X, y vamos a decir que si va hacia la derecha es positivo y va a ser igual a la masa por la aceleración. En estática ustedes recordarán que era igual con cero porque no tenía movimiento, pero como aquí se está moviendo, va a ser igual, vamos a igualarlo con la masa por la aceleración. Entonces tenemos que P, aquí tenemos una componente en X, aquí tenemos una componente en Y. Por lo tanto, en la componente X, aquí sería PX. PX sería igual a P por el coseno de 30, que es lo que tenemos aquí. Actúa hacia la derecha, va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. También, también tenemos una fuerza F en la dirección X, tenemos una fuerza F que va hacia la izquierda, por lo tanto tiene que ser negativo, pero F habíamos establecido que es igual a μk por n. Entonces tenemos menos 0.25 por el vector n.
y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa decíamos que era una masa de 80 kilogramos y queremos obtener una aceleración de 2.5, por lo tanto sería 80 por 2.5. Seguimos, sería P coseno de 30 menos 0.25n, 80 por 2.5 es igual a 200 newtons, ¿ok? Y por otro lado tenemos que la suma de las fuerzas en Y va a ser igual con 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este bloque descansa sobre un plano inamovible, por lo tanto el movimiento de este bloque solamente se da en la dirección X, en la dirección Y está estático, por lo tanto la suma de sus fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos una fuerza N en la dirección Y que actúa hacia arriba y establecemos que si va hacia arriba sería positivo, por lo tanto N es positivo. También tenemos la componente aquí, sería PY, y PY sería igual a P por el seno de 30, que es lo que tenemos aquí, P seno de 30, y como va hacia abajo es negativo. Y también tenemos una fuerza W, que es el peso, que ya lo calculamos, que es masa por la aceleración de la gravedad, que sería menos 785 porque va hacia abajo. Entonces sería menos 785 newtons. Y eso va a ser igual con 0. Por lo tanto, vamos a borrar aquí. Por lo tanto, tenemos aquí nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Nosotros podemos resolver de 2 para n y sustituirlo en el resultado 1. O sea, n lo vamos a dejar solito y vamos a pasar todos estos términos del lado derecho. Entonces quedaría n, queda del lado izquierdo, lo igualamos. P seno de 30, que está negativo, lo pasamos en la parte del lado derecho y pasa como positivo, sería P seno de 30. Y menos 785n, ¿ok? Como está negativo, al pasarlo de este lado derecho va a pasar como positivo. Aquí lo tenemos, más 785n. Ahora, esta n lo vamos a sustituir aquí. Entonces quedaría P coseno de 30 menos 0.25. En lugar de n ponemos P seno de 30 más 785, o sea, todo esto. ¿Ok? Y va a ser igual a 200 newtons. ¿Ok? Esta n es de newtons, no se confundan. Esta n es del vector n. ¿Ok? Aquí está en cursivas, aquí está en una letra normal. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros aquí podemos determinar el valor de P. Aquí toda esta ecuación quedó en función solamente de P. Esta n, recuerden que es de newtons y newtons. Por lo tanto, podemos simplificar esta P y al despejarlo, podemos determinar que P va a ser igual a 535 newtons. Y esta fuerza es la que nosotros necesitamos aplicar aquí a un ángulo de 30 grados para que este bloque se acelere a una razón de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Y este sería el ejemplo número 2.